A veces pensamos que las malas acciones se le regresan únicamente a la persona que solicita el trabajo de brujería. Sin embargo, el día de hoy te traigo una historia real, donde una mujer que se dedicaba a la brujería está cosechando los frutos que sembró en el pasado. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. La semana pasada escuché un video del canal y leí los comentarios. Uno decía que era muy curioso que la protagonista estuviera en una situación donde su familia fue víctima de brujería y que luego se mudara a los Estados Unidos y otra vez tenía contacto con brujería, y posteriormente la expareja de su esposo también hacía brujería. Noté el comentario como si fuera algo que no pudiera suceder, así que me animé a enviar mi relato. A veces no sabemos que las personas que están a nuestro alrededor se dedican a hacer el mal o acuden a solicitar trabajos de brujería porque lo ocultan, les da vergüenza. Incluso a veces no lo cuentan ni a la misma familia. Este relato está sucediendo en el presente. Yo soy testigo ocular de los hechos y trataré de dar todos los detalles para que hagan conciencia de que si tienen algún don, mejor enfocarlo en ayudar al prójimo y no perjudicar. Y si quieren hacer algún daño a otra persona, es mejor pensarlo 2 veces. Yo soy una mujer viuda. Tengo 3 hijos mayores, pero cada uno está casado y tiene su propia familia. Yo vivía sola en un pueblo del estado de Tabasco, ya que mis hijos se fueron a vivir a la capital. Así que ahí trabajaba y me mantenía económicamente sin problemas. Todo era tranquilidad, hasta que un día mi hermana mayor, Herminia, me llamó por teléfono. Me dijo que me debería de animar a ir a vivir con ella, que también estaba sola porque se había separado de su pareja, y sus 2 hijas vivían en sus respectivas casas. Me decía que si estábamos solas, mejor nos hiciéramos compañía. Yo estaba renuente porque mi vida estaba hecha en Tabasco, pero ella no quitaba el dedo del renglón. Me llamaba continuamente y me decía que me fuera a vivir con ella para que estuviéramos juntas y así pudiéramos compartir los gastos. Estuve pensando varios días su propuesta, ya que como soy costurera, podría abrirme camino en cualquier parte, y si era muy cierto, ahorraría algún dinero si compartiéramos los gastos. Pero eso significaría que me tenía que mudar a otro estado, ya que ella vivía en Jalisco. Pasaron los días y mi hermana me llamaba por teléfono todo el tiempo. Me seguía insistiendo en que me fuera a vivir con ella, al grado de que me puse a pensar que tal vez tenía miedo de estar sola o algo por el estilo. Y déjame decirte que ella no es una mujer mayor, tiene 58 años y yo 54, así que no era para que yo fuera a cuidarla. Fue tanta su insistencia, y poniendo en perspectiva, estaría un poco más cerca de mis hijos, y así incluso sería más fácil para mí y para ellos que nos viéramos. Por lo que le dije que aceptaba su propuesta. Empecé a vender algunas cosas para poderme llevar lo que realmente necesitaba y entregué la casa que rentaba a los dueños. Me aventuré a esta nueva experiencia sin pensar que al llegar me toparía con algo que jamás había imaginado. Cuando llegué a casa de Herminia, mi hermana, me dio un cuartito que tenía vacío. Estaba acondicionado con una camita, una mesa y televisión, y si bien su casa no es grande, para nosotras era perfecta.
Cada quien tenía su propia habitación y únicamente compartiríamos un baño. Cuando llegué, ella se puso muy contenta, me ayudó a desempacar y nos fuimos organizando para las actividades de la casa. Quién cocinaba qué días y cómo iba a hacerse la limpieza y demás. Realmente me sentía muy feliz con ella. Después de muchísimos años que habíamos vivido juntas, ahora en esta etapa de nuestra vida, estábamos juntas nuevamente. Yo siempre he sido una mujer muy movida e independiente, por lo que de inmediato puse un anuncio en su rejita del jardín con la palabra costurera, esperando que pronto llegaran mis primeras clientas y que ellas corrieran la voz de que se hacían trabajos de costura en la casa, ya que puedo desde pegar un botón hasta confeccionar vestidos de novia. Mi hermana trabajaba en el mercado, vendía antojitos, así que por las mañanas ella se iba muy temprano y regresaba a casa como a las 2 de la tarde. Realmente nuestra convivencia era muy buena, hasta que empecé a notar ciertas actitudes extrañas en ella y también en la casa. Recuerdo que una noche estaba preparando la cena cuando escuché hablar a mi hermana. Estaba diciendo cosas como que la dejaran en paz o que se fueran. Yo le cuestioné si todo estaba bien. Ella me dijo que sí. Yo simplemente seguí haciendo lo que estaba haciendo. Después de un rato le dije que se sentara a cenar, que la comida estaba lista. Ella me dijo que iría al baño y que ahora vendría. Nuestro baño es un cuartito que no tiene ninguna ventana. Están las 4 paredes y una puerta. Así que cuando uno entra a cualquier hora del día, hay que encender la luz. Yo vi cómo mi hermana entró al baño y cerró la puerta. Posteriormente, encendió la luz. Se veía por abajo de la puerta, ya que había una separación de la madera con el suelo. Escuché cómo le jaló al inodoro y abrió la llave para lavarse las manos. Abrió la puerta y apagó la luz. Se llevó unos cuantos minutos, pero cuando salió, noté que en su brazo izquierdo tenía como unos rasguños con sangre. Le pregunté acerca de eso, qué le había sucedido. Ella volteó a ver su brazo y dijo que no era nada. Con una servilleta se secó las líneas de sangre y se sentó a cenar. Yo la notaba nerviosa. Ella trataba de disimular, pero sus manos le temblaban. Y como a mí me gusta ser derecha y honesta, le dije que me contara qué estaba pasando, que esos rasguños eran frescos y que no creía que ella se los hubiera hecho porque sus uñas estaban cortas. Ella no quería decirme nada hasta que ya no aguantó más. Me dijo que le estaban sucediendo cosas muy feas, que tenía meses, que sentía que cuando estaba sola, realmente no lo estaba, que aparecían rasguños y moretones de la nada y que incluso le jalaban el cabello. Yo sonreí y le dije que eso no era posible, que los fantasmas no podrían hacer daño porque no tienen cuerpo, no tienen carne, no tienen nada, que incluso yo no creía en fantasmas, porque de creer en ellos seguramente nuestros padres hubieran venido a visitarnos, ya que aquellos fallecieron años atrás. Mi hermana Herminia me dijo que de verdad estaban pasando cosas extrañas, que me diera cuenta, y que fue por eso que me estuvo llamando, porque ya no quería estar sola. Acá viene algo escalofriante, así que pon mucha atención. Mi hermana siempre usaba falda larga o pantalón, así que no era tan común verle las piernas. Entonces ella me dijo que tenía pruebas de que la lastimaban seguido. Se levantó la falda para que viera ambas pantorrillas. Estas estaban rasguñadas, con rasguños tanto frescos, otros con costras y otros ya curados. Yo le pregunté que por qué le pasaba eso. Acá ella no tuvo más remedio que sincerarse conmigo. Me dijo que no me había querido decir porque, como estábamos en ciudades separadas, pues no le veía el caso.
que ella se dedicaba a hacer trabajos de brujería desde hace muchos años. Yo le pregunté cómo hacía los trabajos de brujería, desde cuándo tenía poderes para hacerlo, y me reí un poco pensando de que era una broma. Entonces ella me confió que desde pequeña notaba cosas imperceptibles para los demás, que tenía como premoniciones, y que desde los 15 años ella empezó a desarrollar el sentimiento de que podía hacer ciertas cosas, que fue una de las razones por la que nuestra madre la había enviado a vivir con la abuela a Jalisco, porque efectivamente, cuando era adolescente mi madre mandó a mi hermana a vivir con su mamá, que dizque para que la ayudara en su crecimiento, y así mi madre podría dedicarse a mí y a mis otros 5 hermanos. Yo estaba sorprendida, por lo que le pregunté acerca de la abuela, que por qué con ella. Mi hermana me dijo que la abuela también era una bruja, y fue ella quien le empezó a guiar para desarrollar sus dones. Yo estaba atónita. ¿Cómo era posible que yo no supiera nada de esto? ¿Por qué habían guardado aquella situación en secreto? Mi hermana me dijo que desde que llegó con la abuela a los 15 años, empezó a hacer trabajos de brujería. Ella le fue diciendo qué hacer y cómo, y que desde muy al inicio se dio cuenta de que era una bruja efectiva. Desgraciadamente, mi abuela no solo hacía trabajos buenos, ella hacía trabajos negros, trabajos de muerte, y eso también se lo enseñó a mi hermana. Yo le cuestioné que qué trabajos llegó a hacer. Herminia me dijo que hacía lo que el cliente quería, y una de las cosas que más solicitaban eran amarres de amor, que esos los hacía todo el tiempo. Yo reí y le dije que cómo iba a lograr que una persona amara a otra. Mi hermana me dijo que era posible, que habían muchas maneras, que ella trabajaba con muertos y pedía favores a la muerte y al demonio. Ahí se me heló la sangre, ya que yo soy católica y pensaba que también ella lo era. Acá viene lo curioso del caso. Me dijo que no solo ella había nacido con el don para hacer la brujería, sino que un hermano de nosotras también, pero que él no quiso y con el tiempo se le fueron desvaneciendo sus dones. Que también una prima que vivía en Villahermosa hacía actos de brujería y que incluso su hija mayor, es decir, mi sobrina, ella también hacía brujería. Que eso es algo que viene de generaciones atrás. Yo le dije que no sabía nada, que nadie me había dicho que esas cosas sucedían en la familia. Ella dijo que preferían mantenerlo oculto, sobre todo de las personas como yo, que somos católicas. Esa noche, cuando me acosté a dormir, pensaba en todo aquello, que cómo no me había dado cuenta que yo era muy ingenua. Al día siguiente, me dice mi hermana que tenía que seguir contándome su historia, porque necesitaba desahogarse y además necesitaba mi ayuda. Ella me contó que cuando se fue a vivir con el padre de sus hijas, lo había enamorado con brujería, le hizo un amarre y que por su culpa había dejado a su esposa de años, que tuvieron sus hijas pero que con el tiempo él decidió dejarla e incluso se desentendió de las niñas. Entonces mi hermana hacía sus trabajos de brujería en la casa para así mantenerse, que tenía muchísima clientela, que incluso era tanta su avaricia que hacía cualquier tipo de trabajo. Incluso varias personas a lo largo de los años le fueron pidiendo que salara negocios. Esto quiere decir trabajos en los que le pedía a la muerte o al innombrable que quebrara el negocio o la manera de sustento de la persona, porque sus clientes no querían tener competencia y que ella simplemente los hacía sin importar que hiciera daño a los demás, pero que el trabajo que más la había marcado fue el de una señora. Ella era esposa de un hombre adinerado. Le pidió a mi hermana que el amante de su marido perdiera al bebé, porque ella tenía 2 hijos con su esposo y no estaba dispuesta a que hubiera un hijo de él por ahí, porque a la hora de su muerte,
seguramente le iba a tocar parte de la herencia, y que ella, por una muy buena suma de dinero, aceptó hacerlo, y la brujería funcionó. Mientras me contaba veía cómo escurrían sus lágrimas por las mejillas. Me continuó diciendo que en una ocasión vino un joven de unos 22 años de edad a pedir un amarre. Su padre divorciado se había casado nuevamente y que la esposa, es decir, su madrastra, le gustaba mucho, que tenía sueños con ella y que pensaba que iban a ser más felices ellos dos juntos. Y además a pedirle que su padre se alejara de ellos a como diera lugar. No sé si estaba más sorprendida porque nunca me imaginé que mi hermana mayor fuera una bruja o que hiciera esos trabajos tan malvados. Entonces le pregunté qué había sucedido. Ella me dijo que efectivamente el joven y su madrastra se fueron juntos de la casa. Sin embargo, su padre, en un momento de dolor, hizo lo que un buen católico no debe de hacer, porque sabemos que ese pecado no tiene perdón. En esos momentos, mi hermana empezó a llorar. Yo entendía perfectamente a lo que se estaba refiriendo. No era necesario que explicara la frase que había dicho. Yo le pregunté qué quería que yo hiciera. Ella me dijo que cuando estaban otras personas a su alrededor, era más difícil que la atacaran, y que lo que estaba lastimándola no era un fantasma, sino un demonio, que ya lo había visto varias veces. Era una sombra grande con ojos rojos. A mí me dio mucho miedo. Pero era mi hermana, y si bien había cometido errores en su vida y muy graves, yo no era nadie para juzgarla. Y tú pensarás, acá quedó todo lo escalofriante del relato, ¿verdad? No escucha de Viviendo con el Miedo. Apenas te voy a contar lo mejor. Mi hermana me dijo que había tratado de curarse y alejar al demonio ella misma, pero que no había funcionado, por lo que quería que la acompañara a ver a una persona. Era una curandera. Yo le dije que sí, que iría con ella. Al día siguiente nos encaminamos a ver a esta mujer. Mi hermana tiene auto, así que era más fácil llegar. Y como a la 1:30 aproximadamente llegamos. Si bien era una casita humilde, tenía una larga fila de personas esperando su turno, así que ahí nos formamos las dos. Después de un par de horas, entró mi hermana a hablar con aquella curandera. Me pidió que entrara también, pero que me quedara parada en un extremo de la habitación. La señora le dijo a mi hermana que todos sus trabajos sin escrúpulos, malvados y negros, se les estaban regresando, que si bien fueron efectivos, la brujería se regresa tanto a la persona que los pide como a los brujos que los hacen, y que en este caso se está regresando el karma por varios trabajos juntos, porque por ella varias personas perdieron la vida y eso tarde o temprano cobra factura. Mi hermana le dijo algo a la señora que a mí no me había dicho antes. Si bien le mencionó y mostró sus rasguños, ahora se levantó la blusa y le mostró que en el abdomen tenía una bola en el interior. Se notaba como si fuera del tamaño de una pelota de béisbol. Le dijo que le dolía mucho, que a veces esa bola estaba ahí de ese lado, pero luego se movía a la espalda y otras veces en el vientre. Yo solamente guardaba silencio. La curandera le dijo que eso era ocasionado por el demonio que la estaba acosando y que también era él el responsable de los moretones y rasguños ensangrentados que tenía en el cuerpo, que todo lo que estaba sucediendo era por el karma. Mi hermana le dijo que desde hacía 1 año dejó de trabajar la brujería e incluso se había cambiado de casa para no vivir en el lugar donde hacía sus trabajos. Quería empezar de cero, pero lo que la atacaba la había seguido. La curandera le dijo que trataría de ayudarla, que tardaría algo de tiempo para tratar de que ese demonio saliera de su vida, pero que le pediría a Dios su ayuda.
Le dio a mi hermana unas botellas con aguas benditas. También, de igual manera, le pidió que comprara 4 veladoras y que las rociara con esas aguas. Las debería de prender una tras otra. Si se llegara a reventar algún envase de cristal, tendría que comprar otra y reponerla. Se tenía que dar unos baños con unas hierbas amargas, no recuerdo los nombres, pero efectivamente olían muy fuerte a la hora de hervirlas. Y que cuando sintiera que le rasguñaran las piernas o brazos, se pasara un chile habanero para tratar de que aquel ser de bajo astral la dejara en paz. Cuando regresamos a casa esa noche, prendió la primera veladora y nos sentamos a ver la televisión. No pasó mucho tiempo, tal vez media hora, cuando escuchamos que el envase de cristal de la veladora se había roto. ¿Cómo? No lo sé. Por lo que mi hermana tiró aquella vela con los cristales y encendió otra nueva. Nos sentamos otra vez a ver la telenovela, cuando mi hermana empezó a gritar que le dolía mucho la pierna derecha. Se levantó la falda y vimos unos rasguños recién hechos. Rápidamente fui por un chile habanero para que se lo pasara en la pierna. Y déjame decirte lo que escuché y vi con mis propios ojos. Cuando mi hermana iba pasando el chile sobre la pierna, aquel tronaba, se escuchaba como si estuviera en el comal, y después de unos momentos, el chile se reventó. Así como la escucha, se reventó como si fuera palomita de maíz. A lo que mi hermana me pidió otro chile habanero, el cual rápidamente se lo entregué. Repitió la operación, y este nuevo chile también tronaba, y como a los 5 minutos, este se reventó. Los días siguientes fueron escalofriantes. Empecé a notar que la temperatura no era pareja. Se sentía más frío en la habitación de mi hermana, y cuando ella se sentaba en la sala a ver televisión conmigo, también el ambiente enfriaba. Las velas que prendía se derretían, pero los cristales quedaban como negros, y tronaba la llama. Como a la semana regresó nuevamente con la curandera, le dijo lo sucedido y le llevó los recipientes de cristal de las veladoras. La señora le dijo que ese demonio no la quería dejar, que estaba muy arraigado, que iba a pedirle que se hiciera otros baños con diferentes hierbas y que tomara unos tés con unas plantas que iba a darle. Además le dijo que debería ir a la iglesia y pedir perdón por todos los males que hizo en su vida. También que debería de buscar a otra persona que le ayudara a sanar completamente, porque lo que tenía ella era demasiado arriba de sus posibilidades. Esa noche mi hermana tenía mucho miedo de estar sola, por lo que me pidió que fuera a dormir a su habitación. Yo pensaba que Dios estaba conmigo y que no debía de temer. Así que nos acostamos como a las 11 de la noche. Con trabajo se quedó dormida porque tenía aquella bola en la espalda. Yo la vi y le dije que tenía que buscar una opinión médica, que a lo mejor lo que tenía era alguna enfermedad, que tal vez la tenían que operar. Ella me dijo que así lo haría. Como a las 12:30 nos quedamos dormidas, pero como a las 3 de la mañana un ruido me despertó. Yo soy de las personas que tienen el sueño ligero. Estaba a punto de abrir los ojos cuando empecé a sentir una respiración a un lado de la cama. Escuchaba cómo mi hermana se quejaba. Yo no quería ni moverme. Escuché un gruñido muy bajo y a la par sentí un olor como a coladera con azufre. Mi hermana se quejaba aún más cuando empecé a sentir que alguien se acercaba a mi lado de la cama. Yo no quería abrir los ojos, tenía miedo de ver algo que pudiera marcarme de por vida. Por lo que decidí hacerme a la dormida, pero mi corazón latía a 1000 por hora. Pasaron unos momentos, pero mi curiosidad fue más grande, así que entreabrí los ojos para ver qué estaba en la habitación, y pude notar que había una sombra grande, negra y espesa. Veía cómo se movía, cómo se acercaba a los pies de mi hermana,
y creo que esa cosa se dio cuenta que lo había visto, porque empezó a regresar a mi lado. Yo empecé a rezar con mucha devoción, y yo siento que eso ayudó porque pude notar que aquella entidad se fue desvaneciendo poco a poco y salió por debajo de la puerta. Mi hermana se quejaba todavía, por lo que la volteé a ver y la desperté. Ella me dijo que tenía pesadillas, que le estaban jalando los pies y que sentía rasguños en las piernas. Así que rápidamente me levanté para encender la luz. Efectivamente, ambas piernas tenían rasguños con sangre. Me comentó que sentía un olor como a azufre y putrefacción. Yo le dije que percibía lo mismo que ella. Al día siguiente la acompañé a hacerse los estudios para ver lo de la bola extraña, ya que no está en un solo lugar, se mueve. Los médicos todavía no han determinado qué es. Al día de hoy, mes de agosto del 2023, todavía mi hermana sigue padeciendo ataques de aquella entidad. De hecho, he visto con mis propios ojos cómo se le levanta el cabello y me dice que se lo están jalando. Cuando entra a lugares oscuros, sale con moretones. Yo le digo que debe acercarse a Dios, que haga obras de caridad y que trate de enmendar un poco el mal que hizo en su vida. ¿Será que eso ayude? No lo sé, pero tal vez la reconforte. Y cuando la llamen a rendir cuentas, la balanza esté más o menos equilibrada. ¿Todo lo malo que uno hace se regresa? Yo estoy segura que sí. Estaré viviendo con ella el tiempo que necesite, es mi hermana, y creo que hasta ella, habiendo hecho tantas cosas malas, merece una segunda oportunidad. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives?